2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. ¿Cómo están, jóvenes y señoritas? Sean bienvenidos a un nuevo programa preparado para el día de hoy para el curso de tercero de secundaria del área de física. Soy el maestro José Luis Cori Tantani del área de física y no te olvides acompañarme con el texto del Ministerio de Educación de la página 311 a la 312. Así iniciamos la clase. Bueno, para empezar este subtítulo de las operaciones vectoriales por el método analítico, el método del teorema de Lamy, primeramente analizamos las siguientes imágenes. El cual, en la primera imagen tenemos una interrogante que nos dice qué realiza la persona de la primera imagen y en la segunda, qué deporte realiza la persona de la segunda imagen. Estas interrogantes las anotamos en nuestros cuadernos. Ahora bien, despejando las dudas, podemos ver la persona de la primera imagen que está utilizando dos cuerdas para sostenerse. Eso quiere decir que la persona está en equilibrio, ¿ya? Entonces simbolizamos a las cuerdas como vectores. En este caso, la primera cuerda lo estoy llamando el vector A y la segunda cuerda el vector B. También se está simbolizando el peso de la persona como un vector C de color rojo en la imagen. También podemos ver acá, el vector C y el vector B forman un ángulo alfa, el vector A y el vector B forman un ángulo gamma y el vector A y el vector C forman un ángulo beta. Esto nos va a ayudar a entender el siguiente teorema. Analizando la gráfica de la anterior imagen, podemos ver cómo se expresa el teorema de Lamy, el cual nos dice que es igual al vector A sobre el seno del ángulo alfa, igual al vector B sobre el seno del ángulo beta, y por último va a ser igual al vector C sobre el ángulo gamma. Casos en los cuales se utiliza el teorema de Lamy. Vemos que esta expresión matemática se utilizará cuando tengamos dos ángulos internos y un lado, o también en problemas de estática en física. Ahora tenemos un ejemplo donde aplicaremos el teorema de Lamy, que nos dice lo siguiente. Sabiendo que la masa suspendida pesa 40 newtons, ¿cuánto vale las tensiones de las cuerdas que la sujetan? Muy bien, este ejercicio es claramente la aplicación del teorema de Lamy. Primeramente anotamos los datos. Tenemos acá el peso que lo estamos simbolizando con la letra W, va a ser igual a 40 newtons, ¿ya? Y el ejercicio nos está pidiendo la tensión 1 y la tensión 2. Ahora bien, para calcular primeramente el ángulo gamma, podemos ver que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados, ¿verdad? En este caso tenemos dos ángulos internos, 40 grados y 60 grados. Entonces, el gamma va a ser igual a 180 grados menos 40 menos 60. Así vamos a tener al ángulo gamma 80 grados. Muy bien, ya tenemos un ángulo. Ahora, de esta gráfica, realizamos un diagrama de cuerpo libre, ya que vemos en esta ubicación, donde expresamos los vectores con la misma dirección y el mismo sentido. Muy bien, ahora ya estoy diciendo que el vector gamma vale 80 grados, ¿verdad? El ángulo alfa, que va a ser entre el peso y la tensión 2, y el ángulo beta va a ser igual al peso y la tensión, ¿no? Ahora, por propiedades de la geometría euclidiana, sabemos que si dos rectas paralelas
son cortadas por una recta, en este caso la tensión 2, vamos a tener que este ángulo de 60 grados se repetirá en esta ubicación. Muy bien. Y el eje X con el vector W forman un ángulo de 90 grados. En este caso voy a tener que alfa va a ser igual a 90 grados más 60 grados. Y me da 150 grados. Me están siguiendo con su calculadora, ¿verdad? Ahora vemos por último el ángulo beta. ¿Cómo vamos a hallar el ángulo beta? Simplemente sabemos que toda la vuelta de un eje cartesiano mide 360 grados. Ya tenemos el ángulo gamma que vale 80 y el ángulo alfa que vale 150 grados. Realizamos nuestro cálculo con nuestra calculadora y nos sale 130 grados. Muy bien, ahora como tenemos la gráfica con las tensiones, el peso y sus ángulos correspondientes encontrados hace un momento, vamos a utilizar el teorema de Lamy. En este caso, mi vector A es igual a la tensión 1, el vector B es igual a la tensión 2 y el vector C es igual al peso. Muy bien, entonces al utilizar el teorema de Lamy será la tensión 1 sobre su ángulo opuesto, en este caso seno de 150 grados. Esto va a ser igual a la tensión 2 sobre su ángulo opuesto, en este caso el ángulo beta. Y por último va a ser igual al peso sobre el seno del ángulo opuesto, que es el vector gamma, que vale 80 grados. De la ecuación, si despejamos la tensión 2, tenemos que este seno de 30 grados está dividiendo. Pasa al otro lado a multiplicar. Muy bien. Entonces tenemos la tensión 2 igual al peso sobre seno de 80 por seno de 130 grados. Ahora reemplazamos el valor del peso que valía 40 newtons. Lo dividimos por seno de 80 grados y lo multiplicamos por 130 grados. En este caso nos saldrá la tensión 2 igual a 31.11 newtons. Ahora nos vamos a calcular la tensión 1. En este caso tenemos la siguiente expresión del teorema de Lamy, que nos dice la tensión 1 sobre el seno de 150 grados va a ser igual al peso sobre el seno de 80 grados. Muy bien, en este caso quiero dejar solo la tensión 1. ¿Qué voy a hacer? Simplemente este seno de 150 grados está dividiendo. Pasa al otro lado a multiplicar. El peso, que vale 40 newtons, vamos a dividirlo por seno de 80 grados y multiplicarlo por seno de 150. Si me acompañan con su calculadora, tendremos que la tensión 1 será igual a 20.31 newtons. Bueno, así aplicamos el teorema de Lamy. Para entender los distintos fenómenos físicos que están ocurriendo en nuestro contexto, es necesario siempre preguntarnos el por qué sucede una respectiva acción. Pues como vimos al principio de la clase, donde personas, uno realizando un trabajo de pintado y el otro un deporte extremo que es la escalada, como también esta persona de la imagen subiendo para recoger azaí, dependen de cuerdas que la sostengan, ¿verdad? En el caso de que recoge el azaí, en esta imagen también depende de una tela que lo utiliza como cuerda y se la coloca en sus pies para poder subir y mantenerse en equilibrio. Pues si no prevenimos tal situación, ocurriría un accidente, ¿verdad? Es por ello que para entender un poco más del espacio que nos rodea, es que utilizamos el teorema de Lamy. Bueno, jóvenes y señoritas, para reforzar los conocimientos adquiridos el día de hoy,
se deja los siguientes ejercicios que la encontramos en la página 312 del texto del Ministerio de Educación, para que los revise tu profesor lo aprendido en esta clase. Así es como hemos llegado a la final de la clase. No te olvides vacunarte contra el COVID-19 en tu centro de salud más cercano. Gracias por la atención prestada y será hasta otra oportunidad. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.